Bueno, señores, primero, muchas gracias por quedarse aquí todavía hasta esta hora. Yo me siento muy halagado, pero no quiero seguir avanzando sin antes apoyar lo que dijo la persona que me precedió, el expositor, de que hay que felicitar, obviamente, en el Día Internacional, al ser más hermoso que tiene la tierra, que es la mujer. Así que muchas felicidades para todas ustedes. Y en segundo lugar, qué gran congreso, muchas felicidades a todos, Jorge, realmente ha sido muy bien preparado, yo he estado realmente tratando de ver cómo poder aprovechar todas estas conferencias que se han dado, porque realmente ha sido un banquete que nos hemos dado aquí en este congreso de ya varios días, que comenzó con un precongreso. Yo he sido invitado, o sea, el doctor Jorge Marte me invitó a hablar sobre VIH y tuberculosis. Es algo que yo vengo trabajando desde hace un tiempo ya. Sobre todo yo entiendo que el VIH fue lo que me permitió hacer mi formación, vamos a decirlo así, dentro y fuera del país en lo que es la investigación. Si por algo yo quisiera ser recordado alguna vez en mi vida, es porque yo quisiera ser, y estoy pretendiendo serlo, un investigador a tiempo completo. Y quisiera que lo vieran así. Yo por eso titulé la conferencia ¿Hacia dónde se proyecta la evidencia? Porque entiendo que VIH y tuberculosis en los años 90, en esa década de los 90, fue una explosión de conocimiento. A principios de siglo, cuando ya terminaba los años 90 y a principios de siglo, entonces vinieron los medicamentos antirretrovirales y las cosas comenzaron a mejorar muchísimo. Y obviamente comenzó también a disminuir, vamos a decirlo así, no el interés, pero sí lo que es el deseo y las manifestaciones filantrópicas para lo que era la investigación en VIH, SIDA y tuberculosis. Yo voy a tratar de llevarme no más de 20, 25 minutos y vamos a hacer un recorrido. Primero, quisiera hablar sobre los antecedentes, o sea, ver lo que es esto, hacer un repaso rápido de lo que es estas cosas, y después me quiero concentrar en cómo estamos haciendo las cosas hoy en día, tanto a nivel de las Américas como a nivel de la República Dominicana, que obviamente es donde nos encontramos y donde yo quisiera hacer algunos hincapiés en algunas cosas que están sucediendo. Esto es bien sabido por todos. La relación entre VIH, SIDA, tuberculosis ha sido bastante estudiada. Eso usted se puede encontrar con posiblemente más de 2.000 a 3.000 artículos sobre esto, estudios observacionales, experimentos. Es algo que ha sido ya bien estudiado, pero quiero hacer hincapié en los dos últimos puntos de la vista fija. Primero, las personas infectadas solo con Mycobacterium tuberculosis, el riesgo de por vida de desarrollar la enfermedad oscila entre 10 a 20%. Pero si una persona está infectada con las dos, con tuberculosis y VIH, el riesgo anual puede exceder un 10%. Y de ahí que esto despierta el interés para el estudio, para la prevención y para el tratamiento. Fíjense, el tratamiento de un paciente con tuberculosis, VIH positivo y VIH negativo prácticamente sería el mismo si no existieran los antirretrovirales. O sea, los objetivos estamos hablando. Curar al paciente de la tuberculosis, pero sobre todo disminuir la transmisión de la tuberculosis a otras personas. Yo recuerdo, y eso siempre lo pongo de ejemplo, y voy a hablar ahorita un poco más, de un estudio que nosotros llevamos en los años 90 aquí, que fue publicado en Lancet, y era precisamente para ver quién era más infectivo, si los pacientes con tuberculosis VIH negativo o pacientes con tuberculosis VIH positivo. Creo que era una de las cosas que más nos interesaba en los años 90 precisamente porque la disminución de la transmisión de la tuberculosis para que no pase a otra persona debe ser el punto clave. Obviamente hay que curarlo, pero el parar en la transmisión es quizá uno de los objetivos más importantes que debe tener cualquier programa de tuberculosis. Evitar las recaídas, evitar la resistencia a medicamentos antituberculosos, que es otro dolor de cabeza y no es objetivo de esta conferencia, y evitar que el paciente fallezca de una tuberculosis activa o de sus complicaciones. Las condiciones para realizar un tratamiento correcto es utilizar las combinaciones correctas.
para prevenir la aparición de resistencia. Las dosis correctamente prescritas, pero sobre todo ese tercer punto es lo que nosotros ya sabemos, pero que hay que hacer mucho énfasis, que es la terapia de observación directa. En español el TAES, terapia cortada estrictamente supervisada, en inglés el DOT o la terapia de observación directa. La duración del tratamiento de 6 a 8 meses, que también varía según el escenario, según el individuo, pero vamos a concentrarnos en lo que son sus similitudes, o sea, en un tratamiento con una fase de 2 meses y después una segunda fase de 4 meses, es decir, de 6 meses o de 18 semanas. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis, todos lo sabemos: una tos productiva, dolor de pecho, disnea, hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Evidentemente hay 3 puntos principales para entender lo que es la tuberculosis. En primer lugar, el diagnóstico se hace por clínica, por radiología y por bacteriología. Y es precisamente en esas 3 cosas que pueden surgir las diferencias entre un paciente VIH positivo y un paciente VIH negativo con tuberculosis. En primer lugar, si nos vamos a la clínica, un paciente infectado con VIH puede estar mínimamente sintomático o asintomático. Unos bajos CD4, es decir, ya cuando tiene la enfermedad avanzada con SIDA, que da una radiografía de tórax atípica y pudiendo tener una tuberculosis. Hacen menos caverna, ese era el estudio que le estaba hablando ahorita, que fue el estudio que hicimos con el doctor Marcos Espinal, que ahora es jefe de la unidad de VIH. Y recuerdo que cuando estábamos trabajando con Marcos en los años 90 existía la disyuntiva de quién era más infectivo, si un paciente VIH positivo con tuberculosis que si un paciente VIH negativo con tuberculosis. Cuando hicimos el estudio, fue un estudio de cohorte precioso de 3 años y tuvimos la oportunidad en ese momento de visitar posiblemente los barrios, no solamente los barrios de Santo Domingo, sino los barrios más peligrosos de Santo Domingo. Y cuando estuvimos viendo, al final lo que vimos fue que no eran más infectivos los pacientes VIH positivos que los VIH negativos. Y una de las cosas precisamente al tener una inmunosupresión no hacen cavernas y entonces no pueden hacer el esputo ni transmitir el virus, el bacilo más que sus similares. Este estudio se publicó en Lancet, Marco fue su investigador principal y hubo, entre otras cosas, en ese momento fue un punto de lanza porque fue el artículo que dio pautas para que no se tomaran precisamente, y vale la redundancia, pautas a favor de un VIH positivo que con un VIH negativo. El 22% de los pacientes infectados con VIH puede presentar una radiografía normal. La enfermedad pulmonar puede ser con baciloscopía negativa. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo el estudio con Marcos en los años 90, se hablaba de que un 33% podía tener una baciloscopía negativa. No son diagnosticados prontamente por eso, porque aparte de que pueden presentar la clínica, no como la presenta un VIH negativo, también tienen el problema de la radiografía. Entonces, como no son diagnosticados prontamente, entonces puede haber una alta mortalidad. Obviamente, estas son cosas que ya no pasan tan frecuentes por lo que vamos a ver ahorita, que es el tratamiento antirretroviral. Una enfermedad subclínica que pueden presentar, que no se hace aparente hasta que no se inician los antirretrovirales, que es lo que le vamos a llamar ahorita el síndrome de reconstitución inmune, y la enfermedad extrapulmonar. Eso es importante. Son mucho más frecuentes la enfermedad extrapulmonar en los pacientes VIH positivos que en los negativos. Ahí se habla de un 40-80% de enfermedad extrapulmonar en comparación con los negativos, y esa enfermedad extrapulmonar puede estar en cualquier lado: linfático, pleural, miliar, articular, sistema nervioso central, pericardio, hasta en el tejido blando, en el psoas, que le habla ya a uno de enfermedad espinal. Volvemos otra vez, el tratamiento de pacientes con tuberculosis y VIH es el mismo tratamiento que el paciente en VIH negativo. Una primera fase de 4 drogas, soniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Y una segunda fase de 2 drogas por 4 meses, soniazida y rifampicina. No es objeto de esta conferencia de que hablemos de los diferentes tipos de tratamiento en caso de que el paciente sea resistente o tenga alguna complicación en particular. Pero sí es importante que digamos cuáles son los retos que hay en el tratamiento, porque son de las cosas que se tiene que enfrentar el clínico en estos días. En primer lugar, la duración del tratamiento, la frecuencia de su administración, el manejo de las interacciones
y las complicaciones de la terapia, que se pueden basar en una toxicidad con una interacción con los antirretrovirales, y también, al incluir los antirretrovirales en este paciente, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que puede debutar como una enfermedad que puede en algún momento enmascarar la tuberculosis, y además de eso puede ser un síndrome que puede llegar a la letalidad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La duración del tratamiento. Un tratamiento óptimo es el que se relaciona con el riesgo de recaídas. Está basado en 6 meses de tratamiento con un régimen basado en rifamicina, sobre todo en la rifabutina, y en un paciente que sea sensible a las drogas. Hay solo 2 estudios en relación a la duración del tratamiento en pacientes con tuberculosis y VIH. Uno fue hecho en Zaire y otro fue hecho en Haití. El de Zaire, un tratamiento por 12 meses versus 6 meses. Se comparó la duración del tratamiento en pacientes con tuberculosis y VIH por 12 meses contra 6 meses, y se vio que el de 6 meses tenía un menor riesgo de recaída y además un mejor cumplimiento a 18 meses. El de Haití se hizo un tratamiento de 6 meses y después se duró 1 año dando isoniazida, y también se vio un porcentaje de recaída mucho más bajo. ¿Cuál fue las limitaciones de estos estudios? Ninguno de los pacientes usó antirretrovirales, y ninguno de los 2 estudios pudieron ver la recaída después de los 18 meses. O sea que sabemos que son efectivos, pero no sabemos cuál será el porcentaje de recaída a largo plazo, es decir, a más de 18 meses. La otra cosa es el tratamiento intermitente, 1, 2, hasta 3 veces por semana. En nuestro país se usa el tratamiento intermitente 3 veces por semana. Y se habla mucho de que lo que puede pasar entre países desarrollados y subdesarrollados. En los países desarrollados ya se habla de terapia intermitente, 2 días, 3 días. En países subdesarrollados algunas veces tenemos que hacer la terapia diaria, precisamente para garantizar el cumplimiento. Estas son las recomendaciones. Vuelvo y repito, usted tiene una fase de inducción de 8 semanas con 4 drogas, después una fase de 18 semanas que cambia por 2 drogas, y que entonces va a comenzar a cambiar dependiendo de los antirretrovirales que se vayan uniendo a esa terapia antituberculosa. En embarazadas con tuberculosis y VIH, entonces se habla de isoniazida, rifampicina y etambutol. También se agrega la piracinamida. En Estados Unidos la piracinamida no se usa precisamente porque tiene limitaciones en los estudios que hablan sobre seguridad del dato. La estreptomicina está contraindicada porque está asociada a sordera congénita. El tratamiento con antirretrovirales en las embarazadas, toda embarazada debe tratarse para VIH y tuberculosis. Tiene que evaluarse el uso de rifampicina, que lo vamos a ver un poco más adelante. Tratamiento con trimetoprim sulfametolsazol. En el 1999 este señor Wicker hizo un estudio y vio que el uso de trimetoprim sulfa 1 mes después de iniciar el tratamiento antituberculoso reducía la mortalidad en un 46%. La OMS recomienda su uso diario durante y después del tratamiento antituberculoso. En Estados Unidos, solo los pacientes que tienen menos de 200 CD4 son los que se le da o se usa el trimetoprim para prevenir el PSP o la neumocistis. El post-tratamiento con isoniazida también es algo que se recomienda. El único problema de esto es la limitación logística para países en desarrollo de dar isoniazida, y obviamente por cuánto tiempo la vamos a dar. Yo recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención fue uno de los estudios que estaba haciendo la doctora en Miami, la doctora Scott, y precisamente lo estaban haciendo en personas privadas de su libertad, y le estaban dando isoniazida por un tiempo. Yo recuerdo que lo duraron por 1 año haciendo el estudio y los resultados fueron bastante satisfactorios. Vuelvo y repito, las limitaciones logísticas en países subdesarrollados, y lo vamos a ver ahorita en la data, a veces limita lo que es el uso de isoniazida post tratamiento. El efecto del tratamiento con antirretrovirales sobre el riesgo de tuberculosis y sus manifestaciones clínicas. No hay dudas de que si hay algo que ha impactado en lo que es la mortalidad de los pacientes VIH, es el tratamiento con antirretrovirales, el famoso cóctel, que ha impactado no solamente en la mortalidad, sino en la morbilidad de estos pacientes. Hay un gran problema que es la reconstitución inmune, el SIRI, ese famoso síndrome que se produce, que puede enmascarar la tuberculosis, la puede hacer una enfermedad subclínica, y
También cuando se administra antirretroviral hay un riesgo sumamente alto en los primeros 3 meses de desarrollar enfermedades oportunistas, incluyendo la tuberculosis. Aún así, en todas las revisiones que estuvimos haciendo, no hay claramente que sea un factor que está claramente asociado entre lo que es el inicio de antirretroviral y el desarrollo de tuberculosis. Cuando hablamos en investigación de eso es que así como hay estudios que evidencian por un lado la asociación, hay otros que no la evidencian, y quizás lo que va a haber que hacer en un futuro es un metaanálisis bastante estricto para ver si es un factor que tiene un riesgo atribuible para esto. El tiempo óptimo para iniciar el uso de antirretrovirales en un paciente con tuberculosis. Los estudios en países desarrollados, en subdesarrollados no se han hecho, orientan a que en los primeros 2 meses y rápidamente usted debe iniciar la terapia con antirretrovirales, sobre todo lo más pronto que se pueda para poder precisamente hacer la reducción de la mortalidad. Hay una desventaja en usar ambos tratamientos. En primer lugar, la alta cantidad de pastillas que están tomando ambos pacientes. Recuérdense que están tomando antirretrovirales, 3, 4 drogas. También tomando 3, 4 drogas para tuberculosis, vitaminas, y aparte de eso le suman trimetoprim, sulfamethoxazol. Estamos hablando de un paciente que se puede ver con 10 pastillas fácilmente. Por un periodo, vamos a suponer, de 2 meses, y después se extiende hasta 6 meses, 7, 8 meses. Es decir, que es una de las cosas, uno de los agravantes. Obviamente eso ha mejorado ya con la fabricación de en una sola pastilla de las combinaciones tanto de drogas antituberculosas como de antirretrovirales. Las interacciones medicamentosas es otra cosa que hay que ponerle atención. Usted tiene que saber que tanto las drogas antituberculosas como los antirretrovirales, ambos tienen interacciones. Algunas de ellas también son absorbidas o se metabolizan a través del hígado, y entonces hay que usar algunas drogas que sean alternas para el tratamiento conjunto. La reconstitución inmune, ya hablé sobre eso, y obviamente estamos hablando de que aparentemente mientras más temprano mejor, y son los ensayos clínicos que se están llevando a cabo ahora, mientras más temprana el inicio de los antirretrovirales en una persona dándose el tratamiento antituberculosis, parece ser que es lo mejor. Hay varias interacciones que se producen, pero sobre todo con las rifamicinas y los antirretrovirales. Yo creo que el reto más importante que tiene un proveedor de salud que trabaja con tuberculosis y con VIH es precisamente conocer cómo manejar las dosis, y sobre todo conocer las interacciones que puede haber entre la rifamicina, específicamente la rifampicina, y los diferentes grupos de antirretrovirales. Por ejemplo, en los inhibidores de proteasa, la rifampicina reduce los niveles, entonces debe usarse rifabutina a una dosis más reducida de 150 miligramos cada 2 días o 3 veces por semana. En los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleócido se prefiere usar el efavirenz más que el nevirapine, precisamente porque el nevirapine produce más toxicidad hepática, y la rifampicina se puede usar con el efavirenz. Los inhibidores de la integrasa, la rifampicina reduce las concentraciones de raltegravir en un 40 a un 61%, pero no hay interacción con la rifabutina, por lo que puede usarla en combinación. Y los inhibidores del receptor del CCR5, la rifampicina reduce la concentración de maraviroc en 78%, pero no hay interacción entre la rifabutina y este medicamento. Vamos ahora a ver qué tan bien lo estamos haciendo. Yo creo que ya con esta revisión que hicimos entendemos más o menos hacia dónde se orienta lo que es la prevención, lo que es el diagnóstico y lo que es el tratamiento en los 2 pacientes. Ahora, ¿qué tan bien lo estamos haciendo nosotros? Vamos a ver cómo está esto a nivel de las Américas. Tengo que agradecer al doctor Marcos Espinal, que me envió estas vistas fijas desde OPS, que incluso me dijo que está calientico, esto no se ha presentado en ningún lado. Creo que le estamos dando una primicia al Congreso de estos datos que vamos a presentar ahora. Estos son los países que tienen los más altos números de casos incidentes, es decir, casos nuevos de VIH que tienen tuberculosis. Fíjense que Brasil está como número 1 dentro de los países que tienen más incidencia, o sea, nuevos casos de VIH. Pero recuerden que cuando usted ve los números brutos, o sea, los números solamente como cantidad de pacientes, eso puede ser un artefacto en lo que es la información. Usted tiene que ver los pacientes en forma de tasas, es decir, por la cantidad de pacientes que usted tiene, cuánto nuevo usted está viendo. Y fíjense que hacemos un switch, en vez de Brasil es Haití,
que tienen el número de casos incidentes más grande, sobre todo de coinfección, VIH y tuberculosis. Y eso es importante que lo sepamos porque precisamente son de las acciones que se tienen que tomar a nivel de la región para poder impactar en los países que tienen más prevalencia y en los países que tienen más vulnerabilidad para tener las dos entidades. Esta es la proporción de pacientes con tuberculosis que tiene resultados positivos. Si ustedes se fijan, cada día más tenemos más acceso a lo que son los, vamos a decirlo así, las pruebas de VIH. Si ustedes ven la parte azul que va increciendo desde el 2007 hasta el 2012, eso lo que habla es de que más personas están haciendo la prueba y estamos más identificando más. Pero fíjense cuál es el porcentaje de esos que se están haciendo la prueba que dieron positivo. Está alrededor de un 16%. Eso es lo que habla que aparentemente en la región de las Américas la coinfección está alrededor de un 16%. Cuando veamos la data de República Dominicana, la República Dominicana tiene una coinfección de 20%. O sea que está por encima de la región y por ende tiene que llamarnos la atención porque es una de las cosas que quizás está más impactando los indicadores no solamente de programa sino también de la región. Fíjense ahí lo que es el porcentaje de casos notificados con la terapia de prevención o de trimestoprim sulfa. Cada día más se está utilizando más la terapia y entendemos que los valores van desde muy poco, que es lo que tiene Trinidad y Tobago, que tiene alrededor de un 25%, hasta Santa Lucía, que tiene casi un 100% de uso de esta terapia. Otra cosa importante es lo que hablamos ahorita del uso de isoniazida. Isoniazida preventiva en pacientes que están viviendo con el VIH. El único país ahora mismo que está reportando en una gran cantidad el uso de la terapia con isoniazida preventiva es Haití. Así como tiene niveles de coinfección altos, también aparentemente el programa ha enfatizado en lo que es el uso de la terapia con isoniazida. De Haití vamos a aprender precisamente esas cosas y cómo usarla y quizás por cuánto tiempo. República Dominicana todavía no aparece ahí, ahorita vamos a ver que está también dentro de los países entre los países de baja cobertura de isoniazida preventiva para personas viviendo con VIH. Y este es el porcentaje de personas que están recibiendo antirretrovirales. Fíjense que también antirretrovirales, pacientes con tuberculosis recibiendo antirretrovirales, y fíjense que eso es lo que habla de cobertura. Brasil, que tiene una cobertura de casi un 100%, que no es de extrañarse, porque Brasil, ustedes saben que por historia, ha hecho todo lo que es una guerra con las casas farmacéuticas y fue de los pioneros en hacer sus genéricos en su país, y va tan bajo como Uruguay, que tiene un porcentaje de cobertura de un 20%. Haití y República Dominicana están alrededor de un 50 a un 60% de cobertura, es decir, de accesibilidad a antirretrovirales en pacientes con tuberculosis. ¿Y cuál es la situación de República Dominicana? Y con esto ya me quedan unos 6-7 minutos para terminar mi conferencia. La situación de la República Dominicana, para agrado de todos nosotros, es que el programa luce ser que lo está haciendo muy bien. Y eso nos llena de satisfacción, porque cuando venimos trabajando con tuberculosis hace unos 20, 25 años, ver los indicadores que tiene el programa ahora mismo es bien satisfactorio y nos debe llenar de júbilo en el país. En primer lugar, ahí tenemos los indicadores de los objetivos del milenio. La meta era, en el objetivo del milenio del 2015, de 153 por 100.000, y nosotros estamos alrededor de un 84 por 100.000. O sea que estamos mucho más bajos y obviamente vamos a cumplir con las metas del milenio. También la mortalidad, la meta del milenio era 6.8 y nosotros estamos en un 6.2, o sea que estamos por debajo de lo que es la mortalidad esperada o de reducción para los objetivos del milenio. Esta es la prevalencia estimada. Fíjense que también va reduciéndose lo que es la prevalencia estimada y la prevalencia notificada. Ambas van en descenso y habla precisamente de que posiblemente estamos teniendo un buen control de la tuberculosis, una menos diseminación y por ende menos casos. Esta es lo que habla de los niveles de diagnóstico. Fíjense que también los casos de BK positiva se están diagnosticando más, que lo que puede hablar también de una mejoría en la identificación del bacilo y por ende una mejoría en la red de laboratorios del país. Esta es la distribución de gráfica de todas las formas de tuberculosis. Fíjense que en las que están más rojas, perdón,
Lo que está más rojo son precisamente donde están las tasas más altas de tuberculosis. Fíjense que característicamente tenemos tasas altas cerca de la frontera con el país, con Haití, está en Dajabón y Pedernales, arriba abajo, y tenemos también altas tasas en el este del país, que es donde estamos precisamente ahora. Esta es la mortalidad por tuberculosis según sexo. Fíjense que hay más tuberculosis en hombres que en mujeres, pero también tiende hacia la disminución, y esto hasta el 2011, la gráfica hasta el 2012-2013 están en franca reducción, lo cual también habla muy bien de lo que está haciendo el programa. Esta es la mortalidad por tuberculosis según provincia. Fíjense que la parte este es una de las partes que está posiblemente más afectada, el centro del país y la parte cerca de la frontera, el norte cerca de la frontera. Estas provincias son las provincias que están más afectadas y son las que estratégicamente hay que atacar. De hecho, una de las cosas que se va a hacer precisamente es trabajar en esas 5 provincias, que es donde más casos de abandono de tratamiento hay, y por ende también hay más casos de mortalidad. Esta es la distribución por grupo de edad. Fíjense que hay un 63% masculino. Esto lo que nos dice simplemente cómo se comporta la curva de tuberculosis por grupos de edades. De 25, de 15 a 44 años es la edad más económicamente productiva, y es donde más se afecta la tuberculosis, precisamente la curva que tiene en nuestro país. Los resultados del tratamiento, fíjense que lo que está en azul son los pacientes curados, y fíjense que también va increciendo desde el 2000 hasta el 2011. O sea que tenemos más pacientes curados según el programa, y por ende estamos hablando de un indicador de alrededor de un 80% de curación, que es lo que se quiere precisamente según las estimaciones de la OMS-OPS. En lo que respecta, ya para terminar, en lo que es la coinfección VIH y tuberculosis en República Dominicana, yo creo que una de las cosas que nos llamaba la atención en los años 90, como le dije, que hubo un boom, una explosión de lo que era la investigación en tuberculosis y VIH, tanto dentro como fuera del país. Con Marcos Espinal hicimos ese estudio de seroprevalencia, de coinfección, y fíjense que Marcos encontró un 9.1% coinfectado de VIH y tuberculosis. Recuerdo que 10 años después, cuando yo regresaba más o menos ya de mi entrenamiento fuera del país, el programa de tuberculosis me llamó para que volviera a hacer este tipo de estudio aquí en el país 10 años después. Y fíjense lo que yo me encontré con esa gráfica en el 2004. Si ustedes se fijan en esa gráfica, esa es la gráfica que habla de los pacientes con SIDA, que entonces desarrollan una tuberculosis. Y si ustedes se fijan, miren la curva cómo va del 2000 al 2001, que hace un pico sumamente alto, pero después fíjense cómo baja tan drásticamente. Entonces yo recuerdo cuando a mí me enseñaron esa gráfica, lo primero que yo le dije fue, eso no es verdad. Y eso, ya ustedes saben cómo se puso, por ejemplo, la gente del programa. Yo dije, porque ningún programa, por bueno que sea, hace una reducción tan significativa de sus casos como ustedes dicen que la están haciendo. Entonces eso motivó a que se hiciera el estudio precisamente de coinfección en el año 2005 y 2004-2005. Y fíjense, eso fue lo que nosotros encontramos. Ese fue el estudio que hicimos en el CENISMI, y nosotros encontramos más o menos lo que encontró Marcos hacía 10 años más o menos, en el 94, que fue que Marcos encontró 9.1 y nosotros encontramos un 8.6%. Pero fíjense que los intervalos de confianza están de 6.4 a 11.2, es decir, que lo que está incluido el porcentaje que Marcos encontró en 10 años. Lo que nos decía a nosotros que en realidad la coinfección seguía estando en los mismos niveles que lo dejamos a mitad de los 90, y que teníamos que seguir haciendo énfasis. Característicamente, nosotros hicimos un análisis de regresión logística para ese estudio, y encontramos que los factores más asociados a lo que era la coinfección de VIH y tuberculosis era tener una edad de 30 a 34 años, o sea, un paciente con 30 a 34 años con diarrea crónica, candidiasis, que había recibido transfusiones sanguíneas en los últimos 20 años y que había tenido relaciones sexuales con personas que habían estado en la cárcel. Ese era un paciente que estaba más predispuesto a tener las dos entidades que un paciente que no presentara eso. De manera particular, nosotros, fíjense que eso fue las muestras donde el estudio de nosotros estuvo buscando a los pacientes, pero fíjense que nosotros tuvimos en Puerto Plata, para esa época, en el año 2005, un 20%. Nosotros, consideramos que ese 20% era un outlier en ese momento. O sea, nosotros pensamos que eso era un número que se salía de lo que realmente habíamos contado como promedio, que era un 8.8, un 8.9%. Pero sin embargo, para nosotros fue una gran sorpresa cuando fuimos al programa ahora a preparar esta presentación para ustedes. Me encontré que la coinfección de VIH y tuberculosis en el país es de un 20%.
Entonces estuvimos hablando con los directores del programa, con las autoridades, y entonces yo me hacía varias preguntas por esto. Yo decía, en primer lugar, encontramos un 20% aquella vez. ¿Realmente era esa la realidad? ¿O era que nosotros entendíamos que no había una alta coinfección porque no teníamos las herramientas necesarias para aumentar lo que era la cobertura de VIH? Recuérdense que el programa ha mejorado lo que es la detección de casos, y ahora, al mejorar lo que es la detección de casos de VIH, pudo haberse aumentado lo que es la prevalencia. Pero también seguía siendo la pregunta, si el programa lo está haciendo también a nivel de tuberculosis, ¿qué está afectando esta coinfección a lo que son los indicadores del programa ahora mismo? Entonces fíjense que nosotros tenemos un 20% de lo que es la coinfección que está por encima de lo que es el nivel regional, y obviamente lo que nos tiene que llevar a nosotros en una presentación como esta y en una reflexión como la que estamos haciendo con este ejercicio, a decirle a las autoridades de salud del país que a pesar de lo bien que se está haciendo lo que es la parte de reducción de la tuberculosis, hay que trabajar en conjunto con el programa de SIDA para impactar en lo que es la coinfección por ambas entidades. Fíjense ahí, estos son los casos, el número de casos con prueba positiva de un 21%, y fíjense que el número de casos con TB-VIH que recibe terapia antirretroviral en nuestro país es de alrededor de un 52%. Aquellos que reciben también las sulfas aumenta un poco más a un 60%. Es decir, que entre Haití y República Dominicana tenemos alrededor de un 50% que está recibiendo eso. Brasil tiene un 100% de cobertura, Barbados está alrededor de un 20%. O sea, nosotros estamos en la mitad, y la meta sería que nosotros incrementáramos lo que es la cobertura de el uso de antirretrovirales. Esta es la cohorte de casos con infectados con VIH. Fíjense que va aumentando el número de curados, pero vuelvo y repito, si esto no se hace en conjunto con el programa de SIDA, lo que estamos haciendo en tuberculosis puede afectar lo que son los indicadores de éxito del programa y del país. Básicamente son 6 provincias y 55 establecimientos de salud que hacen el impacto en la curación. Entonces hay que afinar la puntería, como decimos nosotros. Nosotros tenemos que afinar la puntería en esas 6 provincias, trabajar para reducir el impacto de la coinfección a nivel del país. A manera de conclusión, la evidencia a la fecha, en lo que respecta a la frecuencia de tuberculosis entre pacientes con VIH, se proyecta de la forma siguiente. Primero, la mejoría en el diagnóstico, tratamiento y prevención son esenciales para reducir la coinfección. El manejo de las interacciones medicamentosas, y el síndrome de reconstitución inmune siguen siendo los principales retos que tiene el proveedor de salud en materia de coinfección. La tuberculosis relacionada a la infección VIH puede ser prevenida efectivamente si se hace la terapia preventiva con isoniazida, pero recuérdense que tenemos los problemas logísticos y además hay algunos estudios que nos faltan todavía como el tiempo de duración. Iniciar antirretrovirales antes del desarrollo de la enfermedad avanzada es sumamente importante porque impacta en la mortalidad de estos pacientes. Debe continuarse con las acciones conjuntas entre ambos programas. Creo que de la única manera que se puede impactar en la coinfección es vamos a decirlo así, con las estrategias aunadas entre uno y otro programa. Yo creo que yo terminé ya. Solamente me queda agradecerle al doctor Jorge Marte por ayudarme a hacer esta revisión. Muchas gracias, me gustó muchísimo la revisión que tuve que hacer. Al doctor Marcos Espinal en Washington, que me facilitó las vistas fijas. Al programa que hizo este ejercicio con nosotros y nos permitió hacerle sugerencias. Y al doctor Henry Guerra, que fue que me ayudó con toda la revisión sistemática para llevarle esta presentación a ustedes. Muchísimas gracias, señor.